Había tenido un sueño en el que venía caminando de regreso de la facultad. Llevaba mi mochila, mi vestimenta particular y mi celular de aquel entonces. Aún era de día y el sol todavía no se había puesto. Pasaba por la comisaría y los semáforos, siguiendo el mismo camino de siempre. Continué caminando hasta que, de un momento a otro, todo quedó cubierto por una oscuridad absoluta. ¿Qué está pasando?, dije. Todo se había envuelto en oscuridad. Ya no podía ver el camino ni las casas a mi alrededor. Lo único que podía distinguir eran las luces de los coches que pasaban. Entonces prendí mi teléfono, pero la linterna no funcionaba. Lo único que podía utilizar era el flash de la cámara. Así que comencé a tomar fotos a cada rato, utilizando la luz del flash para poder ver unos segundos delante de mí. También me guiaba con la luz de los faroles de los autos que pasaban. Y así seguí caminando. Pasó un buen tiempo y la batería del celular llegó a la mitad. Entonces decidí dejar de utilizarlo y guardarlo hasta que pudiera llegar a casa. Después de caminar durante un largo tiempo, llegué a una casa de empeño. Lo extraño era que aquel lugar estaba una cuadra antes de donde debería haber estado. El lugar estaba iluminado. Sin embargo, había algo extraño en él. Había bancos de madera y un árbol de mamón en medio del lugar, completamente iluminado. Al verlo, me sentí cansado. De repente, me entró mucho sueño. Me acerqué al árbol y me quedé dormido junto a él. Entonces escuché una voz. Este no es un lugar para un niño como tú. Despierta y vete. Aquí no es tu lugar. Me desperté de golpe. Miré nuevamente al árbol. Por alguna razón, después de escuchar aquella voz, sentí que podía continuar caminando y regresar a mi camino. Así que me levanté, me fui y no miré hacia atrás. Seguí caminando durante un tiempo, hasta que los coches dejaron de pasar. Las luces de sus faroles, que hasta ese momento habían sido mi única guía, desaparecieron. Entonces volví a utilizar mi celular. Todavía tenía la mitad de la batería, así que continué caminando mientras utilizaba el flash de la cámara para poder ver. Seguí hasta que finalmente la batería se agotó. Ya no tenía otra opción. Caminé lentamente al lado de la vereda, usando el borde del camino como guía para no perderme completamente en aquella oscuridad. Pasó un buen tiempo, hasta que, a lo lejos, avisté un claro. Me acerqué y descubrí algo que no esperaba encontrar. Había un río donde debería haber estado el camino. Cerca de allí había un señor. Su rostro me resultaba familiar, aunque no podía recordar de dónde lo conocía. Me acerqué y le dije, ¿me podría llevar al otro lado, por favor? Quiero llegar a mi casa. El hombre me miró y simplemente respondió, está bien, te llevaré. El pago ya está saldado. No entendía por qué me había dicho aquello. Aún así, subí a la balsa inflable. El señor bajó y comenzó a empujarla. Poco a poco, siguió avanzando a lo largo de aquel camino que ahora estaba cubierto por el agua. Pasó un tiempo y, mientras avanzábamos, le pregunté, ¿por qué el camino está inundado? El hombre respondió, hace mucho comenzó a llover. Llovió durante 40 días y el camino terminó inundándose. Desde que ocurrió, mi trabajo es ayudar a todos los que quieran cruzarlo. Después de responderme, volvió a guardar silencio. Durante un largo rato no dijo nada más. Solo se escuchaba el movimiento del agua y el sonido de la balsa avanzando. Entonces, después de mucho tiempo, volvió a hablar. Ya casi llegamos al otro lado. Levanté la mirada. A lo lejos ya podía distinguir el otro lado del camino. Finalmente llegamos. Me bajé de la balsa y le agradecí por haberme llevado. Él solamente respondió, ya casi llegas a tu destino. Después de decir eso, el señor se marchó en silencio hacia el otro lado del camino. Me quedé un poco desconcertado. No entendía cómo podía saber que estaba cerca de mi casa. Aún así, continué caminando. El camino seguía completamente cubierto por la oscuridad. Seguí avanzando durante un largo tiempo, hasta que, poco a poco, el cielo comenzó a recuperar su color. La oscuridad empezó a desaparecer. Y entonces pude ver nuevamente el lugar que me rodeaba. Fue en ese momento cuando descubrí que mi casa ya estaba cerca. Al verla, corrí hacia ella. El lugar estaba completamente iluminado. Abrí el portón y, al mirar hacia adentro, vi que todo era extremadamente brillante.
Entonces miré hacia atrás. El camino por el que había venido todavía estaba sumergido en la oscuridad, pero ya no importaba, solamente entré, y en el momento en que crucé el portón, todo comenzó a brillar.